Entramos en la clase número 4 del mini curso y hoy veremos cómo medir los parámetros básicos de la electrónica. Para eso necesitamos una herramienta que será esencial para todo aquel que quiere trabajar con electrónica, que es el tester o multímetro. Pero antes de meternos de lleno en el tema de las mediciones, les voy a mostrar varios modelos de estos instrumentos tan útiles. Acá pueden ver varios, la mayoría son digitales, solo estos son con agujas, son los analógicos, los demás tienen pantalla, algunos son económicos y otros no tanto. Incluso este que ven acá trae un osciloscopio, que es una herramienta también muy útil en electrónica, y otros también traen un generador de audio, este mismo también lo trae. Estos son autorrango, este por ejemplo es autorrango, es decir que se ajustan solos, y otros, los más económicos, todos estos amarillitos, bueno, estos son manuales, hay que ponerlos en escala correspondiente antes de poner las puntas para medir. Para el que está empezando con electrónica yo les recomiendo estos baratos. Son de este tipo, cuestan solo unos pocos pesos y para empezar está bien. Cuando hayamos adquirido experiencia, entonces podemos comprar uno bueno, pero para empezar el barato, porque bueno, si se quema no va a doler tanto. Yo voy a mostrar el uso del tester utilizando justamente uno de estos que son económicos. Como vemos, estos testers tienen una llave que debemos colocar de acuerdo a lo que vamos a medir. Primero vamos a colocar las puntas de prueba. Como ven, tiene varios enchufes. Lo vamos a colocar en la punta negra en el que dice COM, o sea, común, y la punta positiva para medir tensiones la vamos a colocar donde acá está marcado que mide voltios, ohmios, miliamperes. Colocamos ahí las puntas, después tenemos otro enchufe que está más acá, que dice 10 amperes. Ese es para medir corriente, corrientes altas, lo vamos a utilizar después cuando veamos medidas de corriente. Primero vamos a empezar por medir tensiones o voltajes. Como ya vimos antes, hay dos tipos de corriente, una que es directa y otra alterna. La corriente directa DC y la alterna AC, y vamos a medir la tensión de una pila. La tensión de una pila saben que es corriente directa, así que vamos a colocar la llave en donde está la B de voltios con el símbolo de directa, que son estas dos líneas, una línea llena y una línea de puntos. Bueno, si desconocemos la tensión que vamos a medir, ponemos en la escala más alta. En este caso son 600 voltios. Ponemos el cable negro o común en el negativo de la pila y el rojo al positivo. Como vemos, solamente nos marca 1, marca muy poquito, allá atrás de todo. Entonces vamos a cambiar la escala por una escala más baja. Sabemos que las pilas tienen alrededor de 1.5 voltios, así que vamos a ir bajando de escala hasta que nos marque una cifra significativa. Acá he bajado hasta 20 voltios, por ejemplo, en la escala de 20 me está marcando 1.5. En los tester autorrango colocamos las puntas y mide el valor sin tener que cambiar de escalas. Esa es la ventaja. Incluso hay algunos tester que son inteligentes, que directamente detectan qué es lo que estamos midiendo. En los analógicos hay que tener siempre la precaución de colocar bien las puntas, el positivo donde va el positivo y el negativo donde va el negativo, porque no se olviden que si lo ponemos al revés, la aguja del tester se va a ir para atrás y corremos el riesgo de romper el instrumento.
En el caso de estos que tienen pantalla no es problema, porque lo único que ocurre si pones las puntas al revés es que te va a marcar en el frente, en la pantalla, te va a marcar con un signo negativo. En cualquier placa es muy fácil medir tensiones. Por ejemplo, veamos esta placa, que es una fuente. Acá entra la tensión alterna y sale continua. Si inspeccionamos, vemos que la alterna entra por este cable y luego va al rectificador y sale por estos cablecitos más finitos, que hay varios, y va a la placa del reproductor. Vamos a medir primero la alterna, que entra por el cable, y luego las salidas de corriente continua. Para medir alterna seleccionamos en B, pero con la onda sinusoide, que es el símbolo de alterna, y lo colocamos también en la escala más alta, de 600. Y ahora, con mucho cuidado, porque ahí hay tensión alta, colocamos las puntas en los terminales de entrada. Y como vemos, está la tensión de la red, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a medir la salida de la fuente. Vamos a cambiar a voltios, pero en directa, y lo vamos a colocar también en la escala más alta, y medimos en los cablecitos estos que están acá a la salida. Casi siempre el negativo de la tensión DC que rectifica en esta fuente está conectado al chasis por una cuestión de comodidad y de blindaje, así que la punta negativa la podemos poner en algún tornillito, en alguna cosa que esté conectada al chasis, y la positiva la vamos a ir poniendo al cable. Como ven, acá en uno marca 0, porque justamente ese también es negativo, está conectado directamente a negativo, entonces no marca tensión. Después en otro me marca 5 voltios y en otro marca 1 voltio y pico. Como ven, es muy fácil poniendo las puntas y ya medimos directamente. No hay que hacer ningún cambio y no hay que desoldar nada. Directamente ponemos las puntas y medimos tensión. Entonces, medir tensión es muy simple, muy simple, solamente poniendo las puntas y listo. Otro parámetro que se puede medir es la corriente. Estos tester baratos solo permiten medir corriente directa. Como ven acá, esta está la de amperes, y están las dos líneas que simbolizan la corriente directa. Pero hay también corriente en alterna. Bueno, algunos tester que son más caros vienen con una escala para amperes de corriente alterna. O lo pueden medir también con una pinza amperométrica, como esta, por ejemplo. Esta sirve también para medir corriente alterna. Bueno, para medir amperes debemos tener en cuenta si vamos a medir mucho o poco. Igual que hicimos antes con la tensión, ahora con los amperes también. Si no sabemos, lo mejor es empezar por poner donde se mide mucho. Entonces vamos a cambiar la clavija de la punta positiva y la vamos a colocar acá donde dice 10 amperes DC. Y colocamos la llave selectora en 10 amperes. Esta vez no vamos a poder meter las puntas en cualquier lado como vimos antes en la tensión. Tenemos que poner el tester en serie con lo que queremos medir. Para un ejemplo simple, voy a medir la corriente que consume este foco. Bueno, para eso pongo la punta positiva en el polo positivo de la fuente y la otra punta al cable que va a la lámpara. El otro polo de la lámpara al negativo de la fuente.
¿Ven? Acá queda completamente en serie, el instrumento está dentro del circuito eléctrico que forma este simple arreglo acá, ¿no es cierto? Va desde el polo positivo, pasa por el instrumento, va a uno de los polos de la lámpara, del otro polo de la lámpara sale al polo negativo. Acá pueden ver cuánto está marcando, cuánto está consumiendo en amperes este fosfo. Vemos que es 1 ampere y pico. Esto también lo pueden ver en las fuentes de alimentación de laboratorio. Acá pueden ver que ya directamente esta fuente que tengo yo acá, que es casera, que yo ya hice un video de esto, de cómo se hace una fuente muy simple, ya directamente tengo una lectura en el panel de la fuente donde me están marcando los amperes. Es muy práctico tener esto porque yo ya no necesito hacer todo este arreglo de poner en serie el tester. Directamente conecto cualquier aparato acá en esta fuente, le doy la tensión y me está marcando también la corriente, los amperes que está consumiendo. Entonces la fuente con medidor es muy útil porque evita tener que hacer todos estos arreglos. Nos queda la medida de la resistencia, que bueno, está marcada en el tester con la letra omega, acá lo pueden ver, tiene varias escalas, desde 2 megón, o sea, desde 2 millones de ohmios, hasta 200 ohms. Para medir resistencia es muy simple. Ponemos las puntas en los extremos de la resistencia que queremos medir y nos va a dar el valor. Esta escala se usa mucho también para medir continuidad. Es decir, si queremos saber si un cable está cortado o no, ponemos las puntas en cada uno de los extremos del cable y vemos si hay una resistencia baja o si, por el contrario, hay una resistencia alta que indica que el cable está cortado. Incluso también tienen una escala llamada diodo. Acá la ven, que está marcada con el símbolo del diodo y emite un sonido si ponemos las puntas en corto. Esta justamente es la escala que se usa para medir continuidad. También sirve justamente para medir diodo, ¿no? Pero las resistencias conectadas en la placa no son convenientes medirlas así sin desoldarlas, porque pueden estar conectadas a otros componentes y dar valores que no son los reales. Es decir, no podemos fiarnos de que una resistencia esté mal porque nos da una lectura que no corresponde con los colores que tiene cuando está conectada en una placa, porque puede estar conectada a otras cosas que hacen que el valor, ese valor que estamos midiendo se varíe. Lo más práctico es desoldar una de las patas de la resistencia y ahí recién medir. Yo cuando hagamos el vivo les voy a dar algunos datos más sobre este tema de medir las cosas en las placas y qué es lo que tenemos que tener presente para no andar desoldando, por supuesto. Los testers también suelen traer otras escalas, por ejemplo frecuencia. Acá ven que trae, mide, son la cantidad de veces que hace un ciclo de una corriente alternada en un segundo.
los ciclos por segundo o hertz. También traen algunos traen esa escala, otros no la traen. Trae también para medir transistores. Ven acá este zócalo que tiene, acá donde dice, tienen que poner el transistor correspondiente y bueno, les da una lectura. Pero todo esto depende de la marca del multímetro. Igual medir transistores se puede hacer muy fácil en la escala de ohms. Para eso a mí me gusta siempre usar el tester analógico. Y bueno, ya en el vivo les voy a mostrar, si quieren, cómo se mide un transistor o un diodo con estos testers. Bueno, acá vamos a dejar, pero les recomiendo que estén en el vivo del día miércoles próximo, a las 21 horas, como hemos hecho todos los vivos, donde voy a ampliar sobre el tema de las mediciones. Espero que les haya gustado la clase. Para el miércoles traten de estar en la clase en el vivo con su tester para ir practicando y para ir haciendo las preguntas en las que tengan dudas. Pongan el like, suscríbanse al canal. Recuerden que para poder participar en el chat del vivo deben estar suscritos. Después de todo, es lo único que les estoy pidiendo, ya que esto está totalmente gratis. Y si quieren colaborar, pueden hacerlo, picando el botón unirse, y en ese caso los voy a agregar al grupo de WhatsApp de los miembros premium. Muchas gracias por ver el video, los espero el miércoles y hasta el próximo video, Dios mediante.